Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en procedimiento especial sancionador en materia electoral y derechos humanos. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy me acompaña en la moderación y soporte técnico la maestra Mónica Guerrero Rosales. Buenos días, Mónica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, entre hoy y mañana vamos a hablar de un tema que en particular ha desatado muchas polémicas recientemente, sobre todo con algunas consultas ciudadanas sobre la revocación del mandato que han ocurrido en los últimos meses. Y también próximamente a lo que está ocurriendo sobre yo no sé si llamarlo el destapar corcholata recientemente, pero sí puedo decir que estaremos hablando sobre ciertos movimientos políticos recientes que parecería que están afectando comportamientos políticos normativos, tanto uno como el otro lado. Y precisamente vamos a platicar sobre esto en estos 2 días y veremos qué alcance tienen todas estas condiciones. Para comenzar, pues si ustedes me permiten, voy a compartir algunas láminas que me permitirán ilustrar algunas de las cosas que vamos a platicar el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, buenos días. Perfecto, buenos días. Muy bien. Pues bien, vamos a comenzar. Precisamente vamos a comenzar hablando de esta idea de la libertad de expresión. Antes de entrar en la Revolución Francesa, me gustaría mencionar tal vez algunos elementos y algunos antecedentes que teníamos históricamente y de dónde vienen y a dónde van. Esta idea de la libertad de expresión, en realidad, pues, es un concepto muy moderno. Y con moderno me refiero a que es una idea que aparece en el siglo XIX. Difícilmente se podía pensar en un tema de expresión general o de posibilidad de expresión de una idea independiente, cuando en el mundo no existía una idea de pensamiento crítico. Era muy extraño que hubiera una idea de pensamiento crítico en el que se planteara una situación ajena al sistema. Tanto en la Grecia clásica como en la Roma clásica, cuando alguien atacaba a algún político, pues se consideraba como una ofensa personal, no es que tuviéramos desarrolladas las ideas de las instituciones independientemente del funcionario de la función. Por supuesto que los gobernantes tenían un estatus divino y era una idea muy semejante a la idea de un papa, por ejemplo, para que ustedes me entiendan la idea. Pensar en un faraón era pensar en un rey dios, o los reyes sumerios, babilónicos, o incluso en el mundo azteca. Esta sí es una coincidencia histórica permanente. Los gobernantes tenían estatus divinos. Y no solía haber propiamente ataques a las identidades de estos gobernantes políticos porque formaban parte de toda una estructura política económica sustentada. Bueno, es que estoy viendo aquí hay gente que se conecta. Entonces, esta idea como pensar que había alguien que tuviera una libertad de expresión coartada, pues en realidad no es algo que se diera. Podríamos pensar que el conflicto de la libertad de expresión se empieza a dar tal vez cuando tenemos el ejemplo de los procesos inquisitoriales. El proceso inquisitorial
ocurre en las iglesias cristianas, no solamente en la católica. Ocurre también en las iglesias calvinistas, anglicanas, luteranas, y a veces algunas de ellas eran mucho más crueles que las otras. No digo que la iglesia católica haya sido una inocente paloma, ¿no? Pero, por ejemplo, había una exposición, déjenme platicar esto, había una exposición, yo no creo que todavía existe, sobre aparatos de tortura y pena capital. Creo que está en alguna, se exhibe con mucho éxito donde la gente puede ver una guillotina, pero también puede ver a la dama de hierro, esta especie de sarcófago con picos internos, ¿no? Donde a la gente no se podía mover. Bueno, si ustedes ven muchas de estos instrumentos de tortura y pueden ver de dónde vienen, van a ver que son algunos de Francia, otros son alemanes, muchos son alemanes, y sí son instrumentos de la Inquisición. La Inquisición, ahorita voy a platicar un poco de qué es la Inquisición. La Inquisición, bueno, todos estos instrumentos que podemos ver en estas exposiciones eran instrumentos de inquisiciones, pero no católicas, ¿no? La dama de hierro era un invento de la Inquisición luterana, alemana. Los calvinistas utilizaban, o sea, que es cierto que la iglesia, creo que la iglesia en 300 años que operó la Inquisición de una manera permanente, o sea, eficaz, creo que tuvo cerca de 100 ejecuciones. Hombre, para 300 años me parece que no es tanta. Si uno ve las ejecuciones que hubo, por ejemplo, en Alemania y en Francia, fueron mucho más. Pero a lo que me refiero es que eso no justifica lo que hayan hecho. ¿Qué era la Inquisición? La Inquisición era una institución de la iglesia, o de las iglesias católicas, calvinistas, luteranas, ustedes quieran, que estaba encargada de la fe de los bautizados en esas fes, ¿no? Porque la iglesia y el Estado estaban vinculados. Entonces, que de pronto hubiera alguien bautizado que renegara de la religión en la que fue bautizado, pues esto era un castigo que se le daba a sus miembros, ¿no? Por cometer algunas herejías. Y esa era la función de la iglesia. Si ustedes no querían ser víctimas de la iglesia, pues bastaba con no ser miembros de esa religión. Cuando en 1492 se da la conquista de España, ¿no? O la conquista católica de España, la Inquisición tiene una función muy importante, porque la política establecía que si uno quería quedarse dentro del territorio de la península hispánica, tenía que ser católico. No podían permanecer musulmanes ni judíos. La Inquisición no tocaba musulmanes y judíos, solamente católicos, y querían un territorio con reinos donde todos los ciudadanos fueran católicos. Esto provocó que muchos musulmanes y muchos judíos salieran de la península. Salieron huyendo a Inglaterra, a Holanda, a Portugal, algunas otras partes. Ahora bien, cuando algunos musulmanes o judíos decían que se convertían al catolicismo para poder permanecer en territorio español, si tomaban la religión como pantalla y luego seguían con sus prácticas religiosas, musulmanes o judíos, ya estaban en el campo de la Iglesia Católica y de la Inquisición. Es decir, los judíos que se habían hecho católicos, en teoría, en la práctica ya no debían practicar judaísmo, prácticas judaicas. Pero si se les descubría haciendo esas prácticas judaicas, entonces la Inquisición sí los procesaba, porque estaban en el campo de la Iglesia Católica. Y lo mismo ocurría en Europa, en el resto de Europa. Si alguien decía que se había convertido al calvinismo o al luteranismo y de pronto resulta que era un judío, un musulmán o era un católico, entonces sí era objeto de la Inquisición, porque el Santo Oficio tenía por objeto disciplinar a los creyentes. Todavía hoy en día esa sería la función.
Claro que ya no existe la Inquisición como tal, ni los procesos especiales que tenían, porque el mundo ha cambiado y los estados ya no reconocen esos procedimientos dentro del Estado, dentro de los estados modernos. Ahora bien, hay algo que surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es propiamente la idea de un pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es un pensamiento independiente que propone revisar lo que los poseedores de la doctrina o de la interpretación de la doctrina consideraban. Y podía esto ser, por ejemplo, me refiero a la idea de los evangélicos, de los grupos evangélicos, que hacen una libre interpretación de la Biblia, por ejemplo. Los grupos evangélicos son muy importantes. Si alguien quiere entender el pensamiento crítico, tiene que entender el papel de Lutero, de Calvino, porque lo que existía era el monopolio de la iglesia que determinaba cómo había que interpretar la Biblia. Ustedes no podían tomar la Biblia y decir, a mí la Biblia me dice esto. Eso era anatema, era algo totalmente objetivo. Y además piensen ustedes, quiero decirles una cosa, tal vez para los que no están muy enterados de estas cosas. La Biblia como la conocemos, por lo menos los bautizados católicos, como su servidor, la Biblia en el mundo católico se leía en latín, en las iglesias y de espaldas al público. Es decir, nadie entendía nada, porque la gente no sabía latín, ¿no? Y si alguien quería saber más o menos de qué trataba, tenía que ir a escuchar al cura, a que nos contara algún pasaje de los evangelios o del Antiguo Testamento, y como era el cura, el señor obispo, ¿no?, podía estar en la catedral donde se daba la cátedra de qué había que entender por la Sagrada Escritura, pues era lo que uno sabía. La Biblia traducida al español, por lo menos en nuestro caso, llega hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto, ya les, luego platicamos de esto porque es muy interesante. Pero, por ejemplo, en Europa, cuando Lutero escribe la Biblia, la traduce la Biblia del latín al alemán, los alemanes se vuelven los primeros críticos de la Sagrada Escritura. Además, están separando de la iglesia. Dicen, la iglesia dice que la Biblia dice tal cosa, pero yo lo estoy leyendo y dice esto. Yo lo estoy interpretando de esta manera. Esta idea de yo puedo interpretar el texto, esto es un fenómeno importante en la historia. Por eso es muy importante Lutero y por eso es muy importante la imprenta de Gutenberg. Porque la imprenta permite que alguien pueda conseguir un texto y leerlo y llevárselo a su casa. Esta idea de que ustedes vayan a la librería, contar con el libro y llevárselo a su casa, es un fenómeno muy moderno del siglo XVI. Y ocurre con la imprenta. Antes, si ustedes querían leer un libro, tenían que ir a las bibliotecas de los conventos o de los monasterios. La gente no tenía libros en su casa, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, en el momento que la gente puede tener un libro, puede desarrollar pensamiento crítico y puede replantear o confrontar verdades absolutas que había en el medio. Y aquí es donde nace la idea de la libertad de expresión. En el momento que vemos personajes como Giordano Bruno, Miguel de Servet, que se atreven a leer cosas y a oponerse a la doctrina, el fenómeno de Galileo Galilei, que decía, él con sus observaciones veía que la Tierra, pues parece que no era precisamente el centro del universo, ¿no? Los descubrimientos científicos que se van dando también van replanteando esto. Cosas que Aristóteles decía tal vez ya no son ciertas, ¿no? Mucha de la física de Aristóteles cae por tierra cuando aparecen Galileo, Copérnico, Kepler. Esto es lo que se llama pensamiento crítico. Juzgar, hacer juicio sobre ideas que se están dando.
Y esto es muy importante porque va a animar el ambiente político. Va a animar el ambiente político. Los peregrinos, los migrantes ingleses que llegan de Inglaterra a las nuevas tierras, a lo que serán los Estados Unidos de Norteamérica, cuando ven las condiciones en las que el rey Jorge VI los tiene, cobrándoles impuestos y además tomando poder sobre un territorio que él no llegó a tomar, ¿no? Pero tiene control sobre los súbditos que están en esas tierras. Cuando los norteamericanos sometidos al rey VI deciden ya no estar sometidos al rey VI por razones que esgrimen, aparece un pensamiento crítico en el campo de la política. Y entonces, propiamente surge la idea del derecho de libertad de expresión, pero como un derecho de los individuos críticos que deben buscar una salida a las condiciones infrahumanas en las que se puede estar viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero que vean ustedes. Hay algunas ideas, ya nada más para terminar esa breve introducción, hay algunas ideas que tal vez pueden ser ilustrativas también de lo que he estado diciendo. La idea del gobierno, como existía por lo menos hasta el 1521, 1530, por lo menos en la península ibérica y en las universidades de París y de Italia, la de Génova, por ejemplo, o la de Milán. Algunas universidades, y sobre todo lo comento por las españolas, tenían la idea de que el poder venía de Dios al rey para subordinar al pueblo. ¿Por qué? Porque esto hay un documento que se llama El Requerimiento, que explica muy bien cuál era esa lógica. Dios crea el mundo. Dios manda a su Hijo, Jesús, a la tierra. Jesús tiene a un vicario, un representante en la tierra, que es Pedro. Recuerden ustedes aquel pasaje del Evangelio donde Jesús le dice a Pedro: oh Pedro, ¿quién dicen que soy? Y Pedro le dice: unos dicen que eres Moisés, otros dicen que eres el profeta Isaías. ¿Y tú, Pedro, quién crees que soy? Y le dice Pedro: yo creo que tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice: oh Pedro, grande es tu fe y tú vas a ser la piedra sobre la que voy a fundar mi iglesia. Entonces Pedro es el representante legal de Jesús en la tierra. Dios crea el mundo, Jesús es hijo de Dios, Jesús deja a Pedro el legado de la tierra. Entonces el que tiene la administración de la tierra es el Papa, y el Papa corona emperadores, corona reyes, ¿no? Esta era la idea que había. Pero en las universidades en el siglo XVI, hacia el 1521, 1530, 35, surge la idea crítica de que en realidad Dios le da el poder a la gente, al pueblo, a los seres humanos, y ellos deciden delegársela a un gobernante. Esta idea está, por ejemplo, en las reelecciones de Francisco de Vitoria, que era un profesor de la Universidad de París y también profesor en las universidades españolas. Y esto es una de las polémicas más importantes, porque algunos piensan que los prometidos en estas tierras, México, tenían que obedecer al rey. Y había otros que decían que en realidad esta gente era libre y que si quería podía elegir al rey de España. Pero el pensamiento crítico político, ahí tienen ustedes una muestra que genera la libertad de expresión. Esta libertad de expresión basada en la razón y en la experiencia crítica. Claro, uno podía hacer crítica y expresar sus ideas si tenía razones
Hoy en día ya no importa eso. Una persona puede tener libertad de expresión, aunque ya no tenga razones, ni siquiera fundamentos teóricos. Esto también es muy interesante. Eso también es muy interesante. Porque hoy en día tenemos una condición distinta de la libertad de expresión. Si ustedes se dan cuenta, en esta breve introducción lo que he dicho es que el pensamiento crítico busca razones para enfrentar a una institución intelectual y cultural en la que la gente va ganando un derecho a decir lo que se le pegue la gana, lo que quiera. Pero se buscaba que hubiera razones de fondo para sostener lo que se está diciendo. Hoy en día, y vamos a ver esto más adelante, hoy en día vivimos en una época en la que se confunde la libertad de expresión y la libertad de creencia con una libertad de opinión. Todo mundo puede opinar lo que quiera, aunque no lo sustente, aunque no. Perdón ustedes, pero a estas horas de la mañana yo tengo algunas alergias extrañas y hay una polinización terrible. Bueno, vamos a echarle un vistazo al material que vamos a ver el día de hoy. Ya una vez expuesto esto de manera genérica, ¿de dónde viene esta idea de la libertad de expresión? En 1789, los revolucionarios franceses plantean de una manera formal, fíjense cómo dice, la libre comunicación de pensamientos y opiniones. Dice, es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente. Fíjense que es una labor. Esto es una labor cultural y académica, diríamos, ¿no? Fíjense, cualquier hombre, ¿no? Ciudadano puede hablar, o sea, cualquiera puede expresar sus ideas, escribirlas e imprimirlas para publicarlas, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. O sea, uno puede opinar lo que quiera siempre y cuando se haga responsable de todo lo que está diciendo y el impacto que pueda tener, ¿no? Lo que quiero que vean es que este planteamiento precisamente es un planteamiento crítico. Es un planteamiento crítico, porque hablamos de personas letradas, hablamos de personas que pueden difundir su pensamiento. Y este artículo parece que protege más precisamente a los que dan discursos, parece que es a los que hacen panfletos, porque además el medio de comunicación política más importante que había entre el siglo XVIII y siglo XX, principios del siglo XX, era el panfleto. No había redes sociales, no había radio, no había televisión. Entonces lo que había era panfletería propiamente, o pasquines. Y precisamente existía esta libertad de comunicar, de poder pasar información a las otras personas. Fíjense cómo lo estoy señalando. Yo podía transmitir a otras personas. Claro, estamos pensando en el Estado que están generando los revolucionarios, que precisamente quieren cambiar el antiguo régimen a un nuevo régimen. Y los intelectuales tienen una función esencial, que es transmitir ideas a partir de estos documentos, de estos pasquines escritos. Y precisamente se les da esta libertad en contra de lo que el rey hubiera prohibido o la iglesia hubiera prohibido si iba en contra de la institución política dominante. Entonces, esto es un factor importante porque no quiero que lo pierdan de vista, lo vamos a platicar entre hoy y mañana. El pensamiento crítico es el que genera la libertad de expresión. El pensamiento crítico genera la libertad de expresión. Y tenía que ser de algún modo razonado y fundado. Esta idea también
rebota con Estados Unidos. De hecho, la Revolución Francesa es un rebote de los ilustrados norteamericanos. Pero también a su vez, los norteamericanos, por ejemplo, consolidan la primera enmienda en su constitución en el 15 de diciembre de 1791, por la primera enmienda que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Y la enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, o sea, no hay religión oficial. No hay religión oficial. Ni ideología política. Y esto, déjenme decirles, esto es un legado de George Washington. Es un legado de George Washington. De hecho, en el testamento de Washington, si uno ve el Federalista y el de Alexis de Tocqueville, uno puede ver que Washington acaba declarando no ideologías, no politiquería, ¿no? Sino que dejen que la gente se desarrolle económicamente libremente, ¿no? Y que si para poderlo hacer puede creer lo que quiera, que crea lo que quiera, siempre y cuando no viole la ley, ¿no? Entonces, la enmienda no somete a nadie y permite la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. Bien, entonces, como verán ustedes, estas son dos muestras de cómo la libertad de expresión tiene una función política, pero ciudadanizada, que va desde los ciudadanos críticos, liberales, para derrocar regímenes políticos y establecer un nuevo orden de pensamiento. Que el nuevo orden de pensamiento es precisamente no doctrinal. Cualquiera puede opinar lo que quiera y puede tener las tendencias políticas que quiera, siempre y cuando no cometa delitos. Ahora bien, voy a empezar, ya una vez que comencé por el principio, ahora me voy a ir a un extremo contemporáneo y luego vamos a ir midiendo las situaciones en medio. Les presento a este señor que se llama Robert Faurisson, que de hecho murió hace relativamente poco. Robert Faurisson era un académico francés que decía cosas como estas: las presuntas cámaras de gas y el presunto genocidio de los judíos constituyen la misma mentira histórica que hizo posible un gigantesco fraude político financiero, cuyos principales beneficiarios son el Estado de Israel y el sionismo internacional. Faurisson fue una persona que decía que el holocausto nunca existió, que era todo un fraude y una mentira. Faurisson decía que en realidad nunca mataron a 6 millones de judíos. Y aquí es interesante hablar de uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Y en concreto vamos a hablar de él en este momento. Él es Abraham Noam Chomsky. Para quienes no conozcan a Noam Chomsky, déjenme decirles nada más la altura de este hombre, la altura académica de este hombre. Abraham Noam Chomsky, bueno, ustedes han de saber que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lleva un registro de los autores citados en todos los libros que tienen el registro de ISBN. Todos los libros que se publican oficialmente tienen un ISBN. Y la Biblioteca del Congreso de Washington, que está en la sede de Washington, D.C., ahí están precisamente los registros y las obras. Y las obras se revisan y se ve que autores son citados. De hecho, así es como en Estados Unidos las universidades se ranquean. Ven qué universidades tienen a qué profesoras y qué profesores, qué libros publican y ven qué libros son utilizados por otras profesoras o profesores, y de tal manera que uno puede ver que las profesoras o profesores de tal universidad influyen más en otras universidades. Entonces esas universidades se ranquean en un nivel mucho más alto.
por lo menos académicamente. En el caso de Noam Chomsky, bueno, la Biblioteca del Congreso tiene un listado de los autores más citados en la historia de la humanidad. Yo no sé si ustedes lo sepan, no los libros más citados de la historia de la humanidad, porque los libros más citados pues, son la Biblia y el Corán, ¿no? Pero, por ejemplo, si habláramos de autores, el autor más citado en la historia, es decir, el autor que más libros se han escrito sobre él y se han publicado sobre él, les voy a decir que es Carlos Marx. Está en el número 1 Carlos Marx. Y la explicación es que durante el final del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, la industria editorial se volca solamente en publicaciones donde se habla y se refiere a Marx. Piensen ustedes todas las publicaciones soviéticas, las cubanas, todo lo que circula por el Partido Comunista en Europa, hace que sea el autor más citado en la historia de la humanidad. Pero bueno, fuera de ese fenómeno editorial, ya si revisamos los libros que se han escrito, los autores más citados después de Marx son Platón, Aristóteles, Shakespeare, Freud. Bueno, dentro del rango de los 10 autores más citados en la historia de la humanidad se encuentra Noam Chomsky. Es el único hombre vivo que está en ese ranking de los 10 personajes más citados. Es decir, si ustedes me preguntaran, así como, ¿quién era el personaje más importante en la época de Platón? Pues era Platón. En la época de Aristóteles era Aristóteles. En el siglo XVI probablemente el personaje más importante era Galileo, pero por ejemplo en el siglo XVII, sin duda alguna, Newton es el personaje más importante que hay en la historia. Pero bueno, o Napoleón en el siglo XIX. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes no saben quién era Noam Chomsky, es como si vivieran en la época de Aristóteles sin saber quién es Aristóteles, ¿no? Probablemente sea, el siglo XX fue el siglo de Freud y de Noam Chomsky. Y en el siglo XXI, el autor más citado, digo, si ustedes tienen la curiosidad, por lo menos en ciencias sociales, es Michel Foucault. Después está Noam Chomsky. Pero bueno, en cuanto a citas, esto quiere decir que es un personaje de altura. Pero ¿por qué estoy citando a Noam Chomsky? Bueno, miren, Noam Chomsky, como ustedes verán, era un lingüista norteamericano. Es un lingüista norteamericano, todavía vive. Tiene ya 93 años, si no me equivoco. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más importantes y una de las vetas que ha desarrollado es precisamente el manejo de los medios de comunicación y la comunicación política. Y entre otras cosas, él ha hablado sobre la libertad de expresión y ha tenido un impacto muy importante. Dice, si crees en la libertad de expresión, entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan. Y hace referencia, por ejemplo, al ministro de propaganda nazi, que era Joseph Goebbels. Decía, Goebbels estaba a favor de la libertad de expresión, que estaba de acuerdo con sus puntos de vista. Stalin también estaba de acuerdo con los puntos de vista, que estaban de acuerdo con él. Pero contra los que no estaban de acuerdo con él, digo, contra aquellos puntos de vista que estaban en contra de ellos no eran tolerantes en la libertad de expresión. Y Chomsky plantea, si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente de los puntos de vista que no compartes. Y de otra forma no estarías a favor de las libertades de expresión. Esto lo va a decir Chomsky, derivado de uno de los temas que precisamente tocan con François Fourisson. Y va a servir de marco para todo lo que va a ser la visión de la legislación y constitución mexicana. Por lo menos una reflexión contemporánea. Recuerden ustedes que Fourisson decía que los campos de concentración no existían. Y él estuvo, de algún modo, procesado. Fue procesado en Francia porque difundía ideas que generaban racismo, que exhortaban al genocidio, que hacían apología de los crímenes de guerra. Noam Chomsky
en esa época, un poco antes de que Fourisson se volviera un personaje polémico en los medios, escribió un texto sobre la libertad de expresión, precisamente donde decía esto que acabamos de leer. Y precisamente decía que la libertad de expresión autorizaba a la gente a dar libremente una opinión. Hubo un grupo de intelectuales en Francia, que ahora vamos a ver, que publicaron los textos de Fourisson y utilizaron el artículo de Noam Chomsky sobre la libertad de expresión y lo colocaron como una especie de prefacio o prólogo a la obra de Fourisson. Chomsky es un judío y él participó en los movimientos en contra del Holocausto, de la memoria del Holocausto. Bueno, más bien a favor de la memoria del Holocausto, pero precisamente diciendo que los nazis habían hecho un holocausto, ¿no? Él sí reconocía el holocausto. Sin embargo, estos intelectuales franceses colocaron el texto de Chomsky junto con el texto de Fourisson, como avalando que Fourisson tenía derecho a expresar sus ideas libremente. Entonces llegó un momento en el que se pensó que Chomsky apoyaba a Fourisson y apoyaba las ideas de Fourisson. Esto nos lleva a un planteamiento muy ilustrado volteriano. En aquel argumento que dice, tal vez no esté de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes de expresarlo. Esto es muy ilustrado, muy liberal, muy pensamiento crítico. Y Chomsky es un libre pensador en esa línea. Entonces, pensar que un personaje como Robert Fourisson dijera lo que estaba diciendo generó molestias en ciertos grupos políticos. Incluso esa misma fórmula la utilizaron, por ejemplo, en Camboya, donde la gente decía que no ocurrieron los genocidios de Camboya, fueron terribles, bajo la dictadura de Pol Pot. Pero nuevamente utilizaron a Chomsky para decir que él defendía la libertad de expresión y que apoyaba esas ideas. Pero fíjense que aquí está el punto importante. La libertad de expresión no quiere decir, que yo defienda la libertad de expresión no quiere decir que yo esté a favor de esas ideas. Esto es importante. Para ilustrar lo que he platicado, voy a pasarles un pequeño fragmento de un documental donde precisamente se expone esta situación. Y van a ver ustedes los ataques que se hacen contra Noam Chomsky, porque defiende la libertad de expresión. Y existe una idea en algunos grupos en los que asumen que por proteger el derecho a libertad de expresión es equivalente a proteger la idea que se está expresando por parte de las personas como Robert Fourisson o los que defienden a Pol Pot en Camboya. Welcome to Holland. I'll introduce you first in a few lines. Professor Chomsky, Noam Chomsky, is nu 60 en is ongeveer de meest controversiële intellectueel van Amerika. Dat is ook alweer een platitude, maar zo wordt hij helemaal altijd genoemd. Chomsky has been called the Einstein of modern linguistics. The New York Times has said he's arguably the most important intellectual alive today, but his presence here has sparked a protest. This book has poisoned the world, and all liar in there. And as a Vietnamese people, we come here to learn the book. Vietnam, Vietnam. He said that in Vietnam there's no violation of human rights and no crime in Cambodia is wrong. Chomsky is using, he's a professor. He's using that to poison the world. And we come here to protest that. I don't mind the denunciations, frankly. I mind the lies. Well, I mean, intellectuals are very good at lying. They're professionals at it.
vilification is a wonderful technique. There's no way of responding. If somebody calls you a Semite, what can you say? An anti-Semite. Somebody says you're a racist, you're a Nazi, or something. You always lose. I mean, the person who throws the mud always wins because there's no way of responding to such charges. Faisal says that the massacre of the Jews in the Holocaust is a historic lie. Now, this is an important, has a lot to do with the topic. Your views are extremely controversial, and perhaps one of the things that has been most controversial and you've been most strongly criticized for was your defense of a French intellectual who was suspended from his university post for contending that there were no Nazi death camps in World War II. My name is Robert Forisson. I am 60. I am university professor in Lyon, France. Behind me, you may see the courthouse of Paris, the Palais de Justice. In this place, I was convicted many times at the beginning of the 80s. I was charged by 9 associations, mostly Jewish associations, for inciting hatred, racial hatred, for racial defamation, for damage by falsifying a story. Time tribunal to defend civil rights. At that point, the French press, which apparently has no conception of freedom of speech, concluded, since I had called for his civil rights, I was therefore defending his theses. Perhaps we can start with just the story of Robert Forisson and your involvement. More than 500 people signed, maybe 600, mostly universitaires, scholars. What happened to the other 499 of them? How come we only hear about Chomsky's signature? Well, I think it's because Chomsky is in himself a kind of political power. Preface that you wrote. No, that's not the preface that I wrote, because I never wrote a preface, and you know that I never wrote a preface. He's referring to a statement of mine on civil liberties, which was added. Forisson, excuse me. That's right. And the language I used. As someone whose views can be dignified by the word binding, and that is a favorable choice. Yes, you can continue with the facts for hours, but I mean, but there are few things that, yeah, okay. What is in the so-called preface? To write a statement on just banal comments about freedom of speech, pointing out the difference between defending a person's right to express his views and defending the views expanding. Perdón, ¿hay algún problema con el audio? No, es que pronto escuché No, es que se metió otro audio. Se metió el audio de alguien más. Ah, perdón. Ah, bueno, regreso Asked by the person who organized it. And that is a favorable choice for you. On the contrary. I continue with facts. Yes, you can continue with the facts for hours, but I mean, but there are few things that, yeah, okay. Let's get to the so-called preface. I was then asked by the person who organized the petition to write a statement on freedom of speech. Just banal comments about freedom of speech, pointing out the difference between defending a person's right to express his views and defending the views expressed. So I did that. I wrote a rather banal statement called Some Elementary Remarks on Freedom of Expression. And I told him, do what you like with it. So Pierre produced a book which all the arguments of Forisson were to be put in front of the court. And we thought wise
to use the text of Noam Chomsky as a kind of warning, a foreword, to say that it was a matter of freedom of expression, freedom of thought, freedom of research. Why did you try at the last moment to get it back from That's the one thing I'm sorry about. But that's One- the real, that's the No, real it's not. thing. It's Of not. course, In because fact, I tried very because with that you said it was wrong of No, you I to did. do it. See, in fact, take a look at what I wrote a letter, which we then publicized, in which I said, look, things have reached a point where the French intellectual community simply is incapable of understanding the issues. At this point, it's just going to confuse matters even more if my comments on freedom of speech happen to be attached to this book, which I didn't know existed. So just to clarify things, better separate them. Now, in retrospect, I think I probably shouldn't have done that. I should have just said, fine, then let it appear, because it ought to appear. But that's, apart from that, I regard this as not only trivial, but as compared with other positions I've taken on freedom of speech, invisible. I do not think that the state would have the right to punish deviate. I'm not willing to give the state that right, even if they happen to deny it. Of course it's that. But I'm saying, if you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech from abusing life. Goebbels was in favor of freedom of speech from abusing life. Right. So is Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for abusing this. Otherwise, you're not in favor of freedom of speech. It's two positions you can have on freedom of speech, and you can decide which position you want. With regard to my defense of the utterly offensive, the people who express utterly offensive views, I have the slightest doubt that every commissar says you're defending that person's views. No, I'm not. I'm defending his right to express them. The difference is crucial, and the difference has been understood outside of fascist circles since the 18th century. Is there anything like objectivity, or scientific objectivity, reality, and scientists? Look, I'm not saying I defend the views. If somebody publishes a scientific article, which I disagree with, I do not say the state ought to put him in jail. Right? Right, but you don't have to support him right away and say, I support it just for the sake of Yeah, but everybody saying that Fine, whatever but they want to say. suppose this guy is taken to court It's all about, and charged with falsification. Then I'm going to defend them. Even if I right, disagree. but he That's wasn't what happened. taken to court. Oh, you're wrong. But when did you write support? I mean, did When you he write was put to court. his And in fact, the only support that I gave him is to say he has a right of freedom of speech, period. There is no doubt in my mind that the example that I gave about historians, the Holocaust did not exist, is very, very typical. How I'll much give of you another example about how much of the American press believes that Faurisson has anything to say, or any press? How much of the press in France? Since I followed, What percentage would you say? I tell you, Is it since I, higher than zero? I tell Is you, it higher I than tell you, zero? I tell you. Have you ever seen anything in any You ask newspaper me, or any journal I'll try to saying answer. that this man has anything other than Okay, a lunatic? I'll try to answer. I think that I just followed the That's a case. simple question. I followed the case 5 or 6 years ago, and I happened to see that Noam Chomsky was in for strong criticism, even from some of his supporters, for doing something which could be interpreted only in terms of a campaign against Israel. Going back years, I am absolutely certain that I've taken far more extreme positions on people who deny the Holocaust than you have. For example, you go back to my earliest articles and you will find that I say that even to enter into the arena of debate on the question of whether the Nazis carried out such atrocities is already to lose one's humanity. So I don't think you would discuss the issue if you want to know my opinion. But if anybody wants to refute Faurisson, there's certainly no difficulty in doing so. I'm not interested in freedom of speech and all that. I have to win, and that's the question. And I shall win. Bueno, esto es Chomsky
Y este es el planteamiento de la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión. Tiene muchas aristas este tema. Sobre todo, si consideran ustedes, cuando ocurrió esto, estamos hablando de 1980, estamos en el 2022. Es una época en la que ya hay internet, tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ha desaparecido prácticamente la televisión como un medio de difusión masiva. Tenemos plataformas donde la gente ve lo que quiere, decide hacer lo que quiere. ¿Existe televisión abierta? Sí, pero ya en unos niveles muy reducidos. Y esta pandemia ha acelerado el proceso de descoplamiento de la televisión pública. ¿Existen las radios? Sí, todavía hay radio. Me parece que todavía tiene una fuerza, no tanta como la tenía hace 5 años, pero sí va ocurriendo un desgaste en la medida que hay plataformas, y las plataformas privatizadas brindan una gama de servicios, y la gente puede decidir escuchar lo que quiera a la hora que quiera, puede decidir ver lo que quiera a la hora que quiere. Quiero que vean ustedes que ha habido un desfasamiento de lo que era la libertad de expresión en la Revolución Francesa y en la época de la independencia de los Estados Unidos en Norteamérica. Esta idea de los sentimientos de la nación que tenía Morelos, o la Constitución del 17, ahorita revisaremos esa Constitución, la Constitución mexicana. Quiero que vean ustedes que el pensamiento crítico ya no es necesario en la época de la libertad de expresión. Es un derecho que tenemos. Cualquier persona hoy en día puede opinar lo que quiera y puede decir lo que quiera. No hace falta sustentar nada. Y como diría Chomsky, pues si la gente se entera, Robert Faurisson tiene la oportunidad de decir lo que se le pegue la gana. Pero ¿cuánta gente le puede creer? Es como creo que fue hace un mes, habían invadido TikTok con la profecía de que iba a llegar una nave extraterrestre el 26 de julio y nunca llegó, ¿no? Iban a ocurrir muchas cosas, luego ocurren tantas cosas que dicen que van a pasar y nunca pasan. Hay noticias de última hora. Ayer estaba escuchando que el guitarrista Kurt Cobain, que ya había sido declarado muerto, decía que había regresado y se había ocultado, pero la verdad es que tampoco es cierto. Es decir, los medios transmiten mentiras, ¿no? Y la gente tiene derecho a decir lo que se le pegue la gana. Y esto es muy interesante porque no quiere decir que cuando yo tengo derecho a decir algo, también eso que estoy diciendo debe ser considerado como una verdad. Esto es otro tema. Que lo que digo sea verdad no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Esto también es muy importante. Yo tengo una libre manifestación de ideas y de pensamientos. Y tal vez lo que ha existido, así como defender la libertad de expresión, no va necesariamente con las opiniones que alguien afirma. No porque yo pueda expresar algo, eso quiere decir que sea verdad. La gente puede opinar lo que quiera, pero eso no quiere decir que sea verdad. Que yo piense que el agua de Tlacote pueda ser curativa, no quiere decir que sea una verdad. Estas son cosas que no necesariamente quiere decir que estén ocurriendo en realidad. Ya veremos qué es esto de la verdad, pero fíjense que esto es también lo que genera las llamadas fake news, las noticias falsas. Y la noticia falsa puede darse gracias a la libertad de expresión. Gracias a la libertad de expresión. De hecho, todos los miércoles en Palacio Nacional hay un apartado en la mañanera
que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras? Pero esto también es libertad de expresión. Ahora, el hecho de que ellos digan que eso es una mentira, tampoco quiere decir que sea mentira. Lo que quiero que sepan ustedes es que hoy en día estamos viviendo una época de comunicación. Y mucho de la comunicación que se maneja hoy en día es producto del pensamiento crítico de Noam Chomsky. Es producto precisamente de esta idea de tenemos libertad de expresión. Si es verdad o es mentira, y digo que esa es una mentira, aunque no lo sea, o si digo que eso es verdad, aunque no lo sea, eso no está restringido por la libertad de expresión. No hay un límite de la libertad de expresión. Y parecería también, por otro lado, que la verdad es un tema de opinión, que es lo que queremos creer como una verdad, ¿no? Pero también para las personas que piensen que en nosotros está la libertad de creer o no creer. El que yo crea algo tampoco lo hace verdad. Decía Joseph Goebbels, si yo repito una mentira varias veces, se va a acabar convirtiendo en una verdad. Y no porque 1 millón de personas piensen que una cosa es verdad, eso la va a hacer verdad. Estas son cosas que son muy importantes. Si hablamos del campo de la ciencia, en el campo de la ciencia hay verdades consensadas por expertos. Pero en el campo de la política no hay ciencia. Sé que ustedes dirán, pero ¿y la ciencia política? Bueno, la ciencia política, para empezar, no es ciencia, decía Giovanni Sartori. La política tiene sus artes. Y cuando hablamos de la ciencia política, hablamos de un estudio a pasado de lo que ha sido la política, no de lo que está haciendo en el presente. Pero bien, ya una vez que estoy planteando estos problemas, pues digamos que estoy partiendo de esta línea. Primera parte, primer asunto que no quiero que olviden. La libertad de expresión surge con una libertad del pensamiento crítico y la posibilidad de opinar en contra de un sistema establecido, ¿no? Segundo, el hecho de que haya libertad de expresión no quiere decir que algo sea verdadero. Pero la Constitución defiende libertades de expresión. Ahora bien, vamos a explorar hoy, en esta segunda parte de esta sesión, lo que nuestra Constitución dice y lo que las leyes mexicanas dicen al respecto. Pero antes de entrar en esto, no sé si alguien quiera hacer algún comentario de todo lo que hemos visto. No, de plano. Que ha sido muy aburrido todo lo que he dicho. Bueno. Hay 26 personas y nadie quiere. Bueno, por lo menos Carla, levantaste la mano. Bienvenida, Carla. Te escuchamos. Bueno, en relación a las fake news, finalmente, como del video y de todo lo que se ha manifestado hasta ahorita, se puede deducir, y así como de las mañaneras, que todo lo que se dice no es tan cierto, pero sí crea un impacto en la sociedad, ¿no? Al final las fake news, si se repiten y si se repiten y si la gente no investiga, cree que sí es cierto, ¿no? Cuando muchas veces ni es cierto, ni existe eso, pero es parte de lo que tenemos que como trabajar, ¿no? O jurídicamente cuando vemos ciertas resoluciones, ahí es cuando está la verdad, ¿no? O cuando uno ya investiga, dice eso no es cierto, o tal medio no dice tanto la verdad, o manejo, pues sí, los medios de comunicación manejan masas, ¿no? Es como el cuarto poder. Muchas gracias por el comentario, Carla. Hay como un paradigma, hay una idea de que los medios son el cuarto poder, efectivamente, como lo acabas de señalar. Pero esto incluso lo vamos a platicar también mañana. Pero lo tocas en este momento y lo plantearía así. Todo mundo cree todo lo que los medios dicen. O sea, lo plantearía así. Fíjate que hay una escuela que vamos a ver el día de mañana, que es la escuela de Frankfurt y la escuela de Toronto.
La Escuela de Frankfurt y la Escuela de Toronto dicen que en la medida que uno controla los medios de comunicación, controla la verdad y la gente cree lo que dice. Pero incluso hay mucha polémica sobre ese asunto, pero ahora hoy en día cada vez me parece que impacta menos, porque ¿quién es dueño de los medios de comunicación? O sea, en realidad, yo te preguntaría, Carla, ¿cuántos noticieros ves y cuántos mensajes de Twitter o mensajes de Facebook ves? O de Instagram o TikToks ves. Y la información que tienes es por medios oficiales, es por medios, es prensa oficial, o incluso son particulares que dispersan opiniones de otras fuentes. O sea, el cuarto poder me parece que también se ha pulverizado en una época donde tú tienes a través de las redes sociales posibilidad, en la medida que uno tiene más seguidores, tiene impactos, ¿no? ¿Por qué son ahora tan importantes los llamados influencers? Parece que la gente sigue a los influencers, tiene muchas opiniones, pero tampoco quiere decir que sean el cuarto poder los influencers, ¿no? Es decir, yo no me imagino a Just Stop, esta muchacha, moviendo masas. Incluso me parece que hay un pensamiento crítico ahí muy claro. Pero es muy interesante esto que estás diciendo del cuarto poder. Vamos a hablar de eso el día de mañana. Y de cómo los medios se han modificado y cómo la libertad de expresión muta en los parámetros. Pero bueno, es muy interesante lo que estás diciendo. Laura, levantó usted la mano. Laura Hernández, ¿dónde está? Le escuchamos, Laura, adelante. Sí, hola maestro, buenos días a todos. Excelente su clase, maestro, ¿eh? Yo estoy así muy atenta. Mi comentario iba precisamente en el sentido de los influencers, ¿no? O sea, están ejerciendo la libertad de expresión, ¿no? Independientemente de que si es verdad o es mentira todo lo que aporten, ¿no? Lo que expresen, ¿no? Pero finalmente pues están ejerciendo la libertad de expresión. Pues los periodistas lo mismo, ¿no? Independientemente de que sean noticias reales o no, ¿no? Pues bueno, finalmente aquí lo importante es que están ejerciendo esa libertad de expresión, ¿no? No sin abundar, ¿no? Si es verdad o es mentira, pero bueno, están ejerciendo la libertad de expresión. Ya ir más allá de si hay un límite a esa libertad de expresión, pues bueno, ya es otro tema que muy discutible, ¿no? Porque hasta dónde realmente esa libertad de expresión puede llegar, ¿no? Pues esa sería mi aportación, profesor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por el comentario muy adecuado a lo que estamos abordando en este momento. También levantó aquí la mano Diana Laura Castro. Adelante, Diana, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos igualmente. Pues solamente para decir que justamente lo que mencionaban, hoy en día no solamente estamos frente a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Sino también hacia las redes sociales y la influencia que ello puede tener, pero también incluso hacia el juego del algoritmo. Y con ello justamente me quiero referir a la idea de que la inteligencia o el avance de esta tecnología ha llegado al punto en donde las noticias que nos llegan a aparecer son aquellas que van inclusive de acuerdo con la forma, con lo que normalmente estamos buscando. Entonces, si estamos hablando de una fake news, evidentemente ya tenemos de manera anterior un pensamiento o una idea hacia la cual hemos estado buscando, es obviamente que a pesar de la gran cantidad o gran flujo de información que exista, la información que se va a dirigir hacia nuestros buscadores va a ser justamente la que hemos buscado con anterioridad y que justamente nos está hablando de la fuerza del algoritmo y qué tanta influencia puede tener hacia ello y con respecto a reforzar las ideas que ya teníamos, ¿no? Y que justamente ese es otro de los debates más grandes que actualmente se tienen y que justamente nos pone a pensar otra vez en esta idea de hasta qué punto esto, bueno, podemos ser tolerantes hacia los intolerantes, ¿no? Que también es una discusión muy sonada con respecto a lo que se refiere a libertad de expresión. Y pues nada más sería todo. Igualmente, no había hablado también porque también considero, como dijo Laura, que ha sido una clase bastante interesante y que ha desenraizado como que esas dicotomías que existen dentro de la libertad de expresión. Gracias. Muchas gracias, Diana Laura.
Muchas gracias por sus comentarios. También levantó la mano María Eugenia. Adelante, María Eugenia. Tiene usted la voz. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Igual nos encanta toda la información y todo lo que usted nos aporta. Siempre es muy muy bonito escucharle y muy muy relevante su forma de dar la clase. Gracias. Yo tengo una opinión, realmente hay un fenómeno social en el aspecto de que, tocante a la libertad de expresión, ahora se ha tornado que, por ejemplo, la clase política es poco tolerable para la libertad de expresión. O sea, ahora ellos pueden decir 1000 mentiras, pero los demás no podemos criticar ni una parte. Entonces, yo he visto que está padrísima la libertad de expresión en estos tiempos. Y la verdad, como dice usted, puede todo el mundo opinar y ya depende de uno, porque si tú lo crees, si tú estás, o de dónde viene o quién está expresando. Realmente no es tanto no es tanto el que están expresando. Ya la ciudadanía o nosotros tenemos nuestro propio criterio y nuestra libertad de creer de si eso no es. Y en el aspecto político, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, los políticos, la clase política, son muy poco tolerantes en el aspecto de que uno como ciudadanía tenga críticas constructivas, destructivas, acorde o no acorde a sus formas de pensar, de actuar y de ser. Yo pienso que sí, ciertas clases políticas han hecho en el aspecto, no, pues yo tengo la libertad de expresión, pero ustedes tienen un tope para expresar de mí, lo que piensan, lo que ven, lo que vemos que es mentira o que es falso. Es como muy, muy intolerante. Yo veo de esa manera la forma de bueno, y obviamente pues un político pues, tiene que ser de cierta forma, pues sabe que tiene que aguantar. Obviamente uno tiene que tener sus argumentos verdaderos, ¿verdad? O como se deba de ser, pero realmente sí hay mucha intolerancia en el aspecto de la libertad de expresión de aquí para allá. Gracias, maestro. Gracias, María Eugenia. Fíjense que ahorita, mientras usted hablaba, Carlos Esteves puso aquí en el chat, exacto, los algoritmos nos van direccionando a nuestros intereses. Hace poco vi un documental de Netflix sobre ello y ahí cuestionaban sobre si se pueden manipular los algoritmos. Bueno, es cierto que si usted se mete al internet, a Google, a Yahoo, o a cualquier de estos buscadores y pone el post que está buscando, pues obviamente estas plataformas o estos medios registran a dónde se está metiendo y ve lo que le interesa a usted. Por eso la próxima vez que se mete, le da opciones de lo que ha estado buscando. Y obviamente también es un elemento de venta, ¿no? Y más que te ofrezco lo que estás buscando, porque precisamente veo que eso te lo puedo vender. Entonces parecería que más bien el interés político se ha vuelto un asunto de mercado. Y sobre esto vamos a hablar el día de mañana cuando revisemos a un autor coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, donde habla sobre incluso que la libertad de expresión y la libertad de opinión se está volviendo un instrumento de mercado sumamente importante. Pero bueno, vamos a hablar de eso el día de mañana. Y ahora tiene la voz Cintia González, que levantó la mano. Adelante, Cintia, le escuchamos. Gracias. Primero, disculpa por no prender mi cámara, pero tengo internet con muchos fallos. Un poco retomando las ideas de Carla, de Diana, efectivamente, estos algoritmos y los medios en los que ahora se está dando la difusión de diversas noticias, pues implican un conjunto de nuevos problemas. El establecimiento de las agendas públicas ahora, pues realmente ya no hay una sola línea unívoca, ¿no? Para decir, bueno, se me ocurre ahora, vamos a discutir la reforma electoral.
O sea, de eso hay 10,000 variantes, no hay un solo tema. Entonces también, pues eso implica para los receptores de toda ese cúmulo de información, pues una prácticamente incapacidad de discernir qué corriente vamos a adoptar, si vamos a creer parte o una totalidad de lo que está en el ámbito público, ¿no? Sea a través de los medios tradicionales que siguen teniendo, pues todavía cierto peso, a lo mejor no la prensa escrita, pero el radio sigue siendo en muchos lugares del país uno de los medios más importantes de comunicación. Las redes sociales, o sea, me parece que este establecimiento de la agenda también está generando otros nuevos problemas. ¿Cómo se analizan estos problemas en el ámbito electoral, por ejemplo? Ya supone un problema significativo. No es tan sencillo, por ejemplo, delimitar si se está violando la libertad de expresión o se están violando otras garantías y derechos electorales, por ejemplo. La línea ya es muy difusa precisamente por estos medios de entrega, precisamente por los mecanismos que ahora se están utilizando para la entrega de información. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Fíjese que está poniendo usted el dedo en la llaga y es bien importante. ¿Cuántos foros no se crean sobre el mismo tema? Antes, cuando había un coloquio, un congreso nacional, todo el mundo estaba, y los medios focalizaban ese punto solamente en ese congreso. Y si había algún otro congreso, alguna otra cosa, no funcionaba. O no lo veían, o pensaban que no era relevante, era como muy secundario. Aquí lo que es interesantísimo es que como tenemos toda libertad de expresión y tenemos una pluralidad de medios que permiten alcanzar a la cantidad de seguidores o gente que se conecta en las redes, en realidad nuestra expresión se pulveriza. Ya no tiene un alcance como podía haber tenido el impacto anteriormente. Y aquí lo interesante es quién tiene voz, quién tiene la voz de la disidencia y de la opinión. Porque cuando la gente habla, la pregunta es quién está hablando y qué autoridad tiene, ¿no? O quiénes son, qué tanta importancia tiene, o por qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces creo que lo que usted acaba de decir una cosa que es importantísima. El día de hoy la libertad de expresión se pulveriza, no porque no la tengamos, sino porque tenemos todos tanto derecho de decir que se llenan las redes y las vías de comunicación y todo el mundo dice cosas, pero nadie escucha nada, ¿no? Esto es muy importante lo que usted acaba de decir. Todos hablan, pero nadie escucha. Gloria Alcocer, levantó usted la mano, le escuchamos. Adelante. Estoy igual que Cintia con mi internet un poco chafa, pero justo les escuchaba y me acuerdo mucho de una canción de The Clash. Para mí la música tiene mucho que ver con la democracia y con la vida, que se llama Tú tienes que conocer tus derechos, ¿no? You know your rights. You have to know your rights. Y una de las, bueno, The Clash, les pongo en contexto, es una banda de música punk inglesa que fue muy contestataria, sobre todo en el régimen de Margaret Thatcher, retoman muchísimo las huelgas mineras, y es esta generación, en ese entonces joven, que hace mucha música de protesta, ¿no? No solo se hizo en Cuba la música de protesta, también los ingleses le entraron a través del punk. Y una de las cosas que dice esta canción es, habla de los derechos de las personas, y dice, tú tienes derecho a la libertad de expresión, a menos que decidas usarla. Y eso me parece clave, ¿no? Porque también el costo de la libertad de expresión en muchos países, o sea, lo damos por sentado y decimos, claro, puedes hablar, pero ¿a qué costo? ¿Dónde está esa libertad de expresión? ¿Por dónde atraviesa en materia de derechos humanos, en materia de realmente somos libres para hablar? ¿Hasta dónde entra esa libertad de expresión? Digo, no me voy a meter en discurso de odio ahorita porque creo que también es muy importante, pero está en otra arena. Pero al final, hacer esta reflexión de la libertad de expresión desde muchos ámbitos y desde muchos espacios en los que se ha generado esta crítica. Pues los punks eran correteados por la policía inglesa, por ejemplo. Y los punks al final, pues ni son tan mala onda ni nada, son anarquistas y
tiene una posición política bien importante, y lo hicieron a través de la música. Y esa música también estuvo perseguida. Entonces, esta otra parte de la libertad de expresión, repito, y hacia dónde atraviesa con los derechos humanos, me parece importantísima. Y Chomsky efectivamente hace todo también una reflexión sobre eso. Esa sería mi aportación. Y está buenísima su clase. No es que nos aburra, es que creo que todos estábamos poniendo mucha atención. Muchas gracias, Gloria. Fíjese que ahorita que está usted mencionando a The Clash y todos estos grupos punks ingleses, no dejo de pensar que efectivamente hubo una época, yo creo que usted la vivió también, cuando se hablaba de los derechos humanos, y había un grupo que se llamaba Amnistía Internacional, sobre todo en los años 84, 85, me parece que además esto es lo que impulsa, por ejemplo, a grupos como U2 y a personajes como Bono y a Sting y a Peter Gabriel. Hacían conciertos precisamente para acabar con el apartheid en Sudáfrica. El final del apartheid en Sudáfrica, el arribo de Mandela y el final del gobierno de Peter Botha en contra de donde había este segregacionismo, pues era muy interesante, muy importante. Personajes como Peter Gabriel hacían canciones sobre Stephen Biko, que era un activista, ¿no? O todo lo que pasaba con Irlanda del Norte, los pechos de Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. YouTube se convierte muy famoso porque era esta música pop que además, que era muy buena música, yo creo que es muy buena música, tiene un alcance político interesante. Hasta hace poco yo me enteré que esta canción de los Beatles de Come Together, con la que abre el álbum, bueno, dice Gloria que está más chica, pero más chica todavía cuando había punks, pero Come Together era una canción que hizo John Lennon en apoyo a la campaña de Timothy Leary, que era este académico que experimentaba con el LSD, para no sé si quería ser senador o diputado, alguna cosa de los Estados Unidos, pero hizo esa canción de Come Together, ¿no? Vengan juntos, apoyando a Timothy Leary. Es cierto que hay una libertad de expresión en ese sentido, y es muy curioso porque toda la música, hay una cosa que, ahora que lo está diciendo Gloria, bueno, el escándalo siempre es interesante porque es un medio de difusión. Gracias a que hubo escándalo, los surrealistas y los dadaístas se volvieron famosos. Pero quiero decirle una cosa que es muy interesante, y hay... Esto yo se lo vi a un rabino, pero luego aparece en una película. Creo que aparece ahora en la película de Elvis, que es muy interesante esto que... Elvis lo dice, en la película Elvis se dice, pero luego es como se lo escuché yo a un rabino. Le decía, cuando ya no tengas qué decir, o sea, cuando ya no sepas cómo decir algo, cántalo. Y creo que en la película de Elvis, cuando se da el asesinato de Robert Kennedy, dice... cuando ya la elocuencia del discurso es muy mala, hay que cantar. El canto es muy interesante, y hay una cosa que decía Leonard Bernstein, este gran músico, autor de Amor sin Barreras, decía en unas conferencias que daba a jóvenes escuchas de música clásica, les decía, lo importante de la música es que con los sonidos nos hacen pensar cosas que no pueden decirse con palabras, ¿no? Hay emociones y matices sonoras que nos hacen sentir y percibir realidades que no son posibles comprenderlas con palabras, porque no existen en el vocabulario palabras que precisen esa emoción o esos contextos especiales. Y es por eso bien interesante y muy importante la libertad de expresión artística y musical. Pero bueno, ya que ha tocado ese tema, Gloria, a ver, aquí en el chat dice Rocío Baltasar, no sé si estoy confundiendo, pero la libertad de expresión en nuestra historia tenemos la guerra de los cristeros y que eran perseguidos era de una religión. Así también el opinar sobre personajes históricos en un recorrido revolucionario que eran, como se daban las noticias y no se sabía quién eran los que creaban tales corridos, solo se pensaba del pueblo en pueblo. Bueno, sí. De hecho, fíjese que esto
Le voy a decir una cosa, Rocío. La Ilíada y la Odisea eran cantos que iban circulando de polis en polis, o sea, eran versiones, y es Pisístrato, el tirano Pisístrato de Atenas, que manda a poner por escrito y estandarizar las versiones de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, como la conocemos ahora, es la versión estándar que Pisístrato decidió que había que existir, ¿no? Y todas las demás versiones que habían, si estaban por escrito, las mandó quemar. Entonces, lo que tenemos es una versión, es como el digesto, todo el derecho romano que tenemos actualmente son cosas que decidió Justiniano que tenía que existir y lo demás se quedó. Aquí Gloria nos comparte la Oda a la Libertad, la nueva sinfonía, con Leonard Bernstein, sobre música y política en un significado concierto de la caída del muro de Berlín. Ahí está. Era un gran activista, Leonard Bernstein. Bueno, quiero nada más perfilar en estos minutos que quedan un par de ideas más. Sobre todo esto lo retomaremos. La libertad de expresión toma una fuerza muy importante, sobre todo después de 1945, porque se sabe o se empieza a saber, todo el mundo sabe que había una Segunda Guerra Mundial y que había una guerra mundial, pero nadie sabía exactamente qué pasaba dentro de la Alemania. La gente no sabía que existían los campos de concentración. De hecho, la idea de los campos de concentración eran rumores que había por allí. Víctor Serge, este activista soviético exiliado en México, fue de los primeros en hablar sobre los campos de concentración en el año 43, 42. Pero pues eran opiniones de Víctor Serge. No había una versión oficial. De hecho, el conocimiento de los campos de concentración y las cámaras de gas como lo conocemos hoy en día es algo que va a saberse de casi 10 años después de que terminó la guerra. Los mismos alemanes se habían ocultado esa historia. Hay una película extraordinaria sobre un fiscal que descubre un asunto de un ex nazi que había sido denunciado por maltratos en campos de concentración. Pero a la hora que empieza a jalar la hebra para hacer un proceso en contra de un servidor público, descubre que no solamente eran maltratos, era un homicidio masivo. Pero estoy hablando ya del año 56, 57, los campos de concentración, como estas películas que vemos como La Lista de Schindler o todas estas ideas sobre el Holocausto, no se conocían dentro del rango de 10 años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el mundo vivió lo que se llamó regímenes totalitarios, donde la opinión que se daba estaba controlada por el Estado. El Estado nacional socialista, el Estado fascista italiano, el franquista, el soviético. En la época de los grandes medios de comunicación, ahí sí la radio y la naciente televisión y el cine, todo estaba monopolizado por el Estado. Ellos decidían qué se veía, qué no se veía. Y cualquier opinión disidente era suprimida y castigada. Ahí sí hubo una represión brutal en contra de la disidencia. Y se dan los desaparecidos, se dan los presos políticos, solamente por opinar en contra de lo que establecía el régimen. En Cuba, Fidel y el Che Guevara eran terriblemente brutales. Cualquiera que estuviera en contra o opinara en contra de lo que estaba pasando en Cuba era eliminado, lo mataban inmediatamente. En Rusia los soviéticos eran un poco más piadosos, los mandaban a un archipiélago en Siberia que era conocido como el archipiélago Gulag, que eran los centros como los campos de concentración. Y bueno, pues eran, lo terrible de los soviéticos es que no se iban contra gente que no fuera soviética, incluso tenían a sus propias personas nacionales en esas circunstancias y condiciones. Y fíjense que
conociendo estos elementos ya hacia entre los años 60 y 70, pues hay que mencionar, aunque a mucha gente no le cae muy bien, pero hay que mencionarlo, sin duda alguna, porque es probablemente el intelectual más importante que ha tenido México en el siglo XX, y probablemente en toda su historia. Octavio escribió un texto que se llama El logro filantrópico, en el que precisamente comenta que México, pues es cierto que tuvo tal vez una guerra sucia, tuvo un momento en el que había desapariciones, pero la desaparición en el caso de México era muy, muy contada. Es decir, la cantidad de gente que suprimían los nazis y los soviéticos eran cantidades industriales de desaparecidos contra cualquiera que alzara la voz en contra del régimen. En el caso del gobierno mexicano, hubo una guerra sucia, pero contra una guerrilla urbana muy importante, y contra guerrilleros, que de algún modo pues sí eran grupos disidentes, pero eran grupos disidentes armados. Y ahí sí, pues hubo una reacción en la que tal vez no hubo procesos, pero sí hubo desapariciones. No hubo procesos legales y sí hubo desapariciones, y eso es lo que llamamos guerra sucia. Pero, por el otro lado, a diferencia de Rusia, de Cuba, de China, en México la prensa podía opinar. Era una prensa disidente modesta, pero a final de cuentas sí existía una prensa disidente. Había una prensa crítica. De hecho, el mismo Octavio Paz cuenta que cuando él era editor de Plural, en el Excelsior, era una prensa crítica. Y Luis Echeverría acaba con Julio Scherer y con todo el grupo de Plural en la revista Excelsior, digo, en el periódico Excelsior, porque consideraba que iba un poco en contra del régimen, no era crítico al régimen. Pero de ninguna manera, o sea, el ir ahogando los medios era en el sentido de yo no voy a pagar, porque el Excelsior tenía un subsidio muy importante del gobierno, yo no voy a pagar para que me ataquen. Y Octavio Paz fue cuando crea la revista Vuelta. Y el gobierno pues ya no hacía nada en contra de Vuelta, o la revista Nexos. Es como lo que está pasando actualmente, mucho de lo que de Nexos pues eran anuncios y artículos que salían del mismo gobierno. Pero en el momento que atacan al gobierno, pues el gobierno puede decir, ya no quiero pagar una revista que me está atacando. Esto un poco en el sentido, pero eso no es atacar la libertad de expresión. Es simplemente dejar de dar un subsidio, pero para alguien que me está atacando, estoy comprando un servicio que ya no quiero que me estén dando. Y lo que pasó en México con el logro filantrópico fue muy interesante, porque decía Octavio Paz, uno podía criticar a Fidel Velázquez, podía decir que los presidentes, que los diputados, que el líder del sindicato era charro, podía haber caricaturistas, pero no había esta persecución de suprimirlos. Es muy parecido a lo que ocurre actualmente. El gobierno ya no paga una prensa crítica. Me parece que no la paga. Yo personalmente creo que sí la paga. Y sobre todo le interesa que lo critiquen, porque es una forma de avivar la polémica. Decían, lo importante es que hablen de mí, aunque hablen mal, pero que hablen de mí. ¿No? Bien o mal, pero que hablen de mí. Y a mí me parece que este gobierno también aviva mucho esa beta. No paga a algunos otros, pero sí paga a algunos. Y esto es interesante en el caso de Octavio Paz. Es decir, México era crítico. En Nicaragua uno no podía ser crítico. En Brasil uno no podía ser crítico. En Uruguay, en Chile, no podía haber una crítica de la ciudadanía hacia el gobierno. Había una supresión. Eran regímenes muy, muy totalitarios en ese sentido. En cambio, en México, el logro filantrópico nos muestra que se podía ser crítico sin ser víctima. Por eso decía Octavio Paz, el Estado es un ogro, ¿cierto?
pero es un logro filantrópico, porque dentro de la brutalidad de los estados en el mundo, lo que hace el gobierno mexicano, pues es mucho menor a lo que podría ocurrir, mucho menor a lo que podría ocurrir. Ahora bien, déjenme plantearles, vamos a ver, quiero que vean ustedes, vamos a ver un par de artículos de la Constitución. Voy a ir anotando aquí. Vean ustedes. Vamos a ver, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación están en el artículo 6º y 7º de nuestra Constitución. Vamos a ver qué es lo que dice. El artículo 6º dice, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es decir, no se va a sancionar o a hacer bloqueo inquisitorial ni por el Ejecutivo, ni por el Judicial, por una manifestación de ideas. Manifestación de ideas. Salvo en el caso que ataquen la moral, que habría que preguntarse hoy en día, ¿qué es esto? La vida privada o los derechos de terceros. Ahora sí que no nos metamos con los niños, ni con la vida privada de la gente. Provoque algún delito o perturbe el orden público. Fuera de eso, todo el mundo puede decir lo que se le pegue la gana. El derecho de réplica, y todavía hoy en día, esto del derecho de réplica es algo que surge en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando se hacían estas mesas de debate. Había un programa que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con Nino Cannon, que a veces cuando hablaban de ovnis empezaban a las 10 de la noche, acababan a las 6 de la mañana, y se hablaba del derecho de réplica. Cuando alguien atacaba a otra persona, decía, tiene usted derecho de réplica, y la Constitución incluye el derecho de réplica. O sea, alguien puede responder a alguien que lo esté atacando, ¿no? Será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero fíjense, aquí hay una cosa muy importante. Ustedes pueden manifestar libremente sus ideas, siempre y cuando no vayan en contra de la moral, de la vida privada, que hagan un delito o lleven a cabo que perturben el orden público. Y tienen derecho a responder a las opiniones de los otros. Es un juego de opiniones. Es un juego de opiniones. Y luego la ley señala, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Con esto lo que quiero decir es que uno tiene libertad a expresar ideas, pero luego el derecho a la información, que está garantizado por el Estado. La pregunta aquí que podemos hacernos es, ¿el Estado me va a garantizar a mí que yo pueda informar mis ideas? ¿O qué derecho es el que tiene el Estado? Porque, bueno, yo puedo opinar lo que se me pegue la gana, puedo salir ahora aquí a una avenida, están pasando cientos de autos, y dar mi opinión, y no va a pasar nada. Pero cuando el Estado va a garantizar la información, fíjense ustedes qué dice. Es algo que a mí me intriga, siempre me ha intrigado cuando veo yo este artículo. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Ahorita voy a dar la palabra, pero quiero que vean ustedes. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información. El derecho a la información. Y cuando dice toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información. Pero fíjense que es muy interesante porque no está hablando, cuando hablamos de la información, estamos hablando que puedo buscarla, la que ya existe, recibir la que ya existe y difundir la que ya existe. Pero
pero esa información que circula es igual a la que yo estoy generando con mi libre expresión de ideas. Cintia González, levantó usted la mano, le escuchamos. Sí, bueno, yo les comparto un poco de mi experiencia porque trabajaba precisamente en uno de estos órganos garantes de la información y exclusivamente está supeditado al resguardo, a la garantía de la información generada por entes públicos, por instituciones gubernamentales. Y entonces hay un procedimiento allí que permite como desahogar las quejas de los particulares sobre la información pública, la generada de manera institucional exclusivamente. Entonces, desde mi punto de vista, ha quedado como muy limitada esta garantía. Eso era todo. Gracias. No, Cintia, es que precisamente me parece que ha dicho usted una cosa muy, muy importante, que es lo que yo quería recalcar, y qué bueno que lo ha mencionado usted. Parece que el derecho a la información es el derecho que tenemos. Fíjense, te lo voy a mandar así, Cintia, dígame si me equivoco. Es el derecho que tenemos nosotros de recibir todo lo que el Estado nos está generando, o toda la información que tiene el Estado. Incluso esta idea de tener el libre acceso a la información y transparencia es que podemos informarnos de lo que tiene el Estado. No tiene nada que ver con la información de mi libre pensamiento y mis ideas. El Estado tiene libertad de expresión también y tiene derecho de informar lo que ellos tienen. Y usted tiene derecho a saber lo que le están dando. Que eso es muy interesante porque el derecho a la información está en razón de auditar en todo caso al Estado. Podemos saber lo que el Estado hace y el Estado tiene, porque tenemos derecho a informarnos en esa vía. No tiene nada que ver con la información o con los datos generados por los particulares. Entonces, parece que la libertad de expresión está en un canal distinto al de la información. Los quiero dejar con esta idea. Porque el día de mañana vamos a abordar toda esta legislación y vamos a echarle un vistazo a la realidad de los medios de comunicación actuales y la libertad de expresión en los medios de comunicación y el impacto en la política. Pero hasta aquí la sesión del día de hoy. No sé si alguien quiera, antes de que nos vayamos, dar algún comentario final. ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su generoso tiempo esta mañana, también a nombre de la maestra Mónica Guerrero Rosales, que está en la coordinación y mediando esta mesa. Pues les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo y nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana para dar continuidad a la sesión del día de hoy. Que tengan muy buena semana y muy buen día a todas y todos ustedes. Hasta luego. Buen día, nos vemos mañana.